Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 9 que corresponde a la asignatura de matemática. Hoy día seguimos trabajando con el tema número 2 que corresponde a la primera unidad, ya en fracciones y números mixtos. Pero lo que vamos a ver hoy día son fracciones equivalentes. Nuestro objetivo principal de aprendizaje es identificar y hallar fracciones equivalentes. La habilidad a desarrollar es representar. Antes de comenzar con la clase, los voy a invitar a que anoten en sus respectivos cuadernos de la asignatura la fecha de hoy día, el número de la clase, el tema que vamos a trabajar hoy, objetivo de aprendizaje y la habilidad a desarrollar. Lo primero que tú necesitas para esta clase es tu cuaderno de matemática, tu lápiz grafito y tu goma de borrar en caso necesario. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Lo primero que ustedes deben recordar es el significado de la fracción. ¿Qué significa una fracción? Una fracción quiere decir cuando se reparte o divide en partes iguales un entero o una unidad. Ejemplo, yo voy a dibujar acá un entero, ¿ya? Y lo voy a repartir en partes iguales. Yo lo quiero repartir en dos partes iguales. Eso significa un entero, eso significa una fracción. Cuando yo reparto o divido en partes iguales un entero. Una fracción se compone por un numerador, que es el que está acá, por una línea fraccionaria y por un denominador. El denominador me indica el número total de partes iguales en que se va a repartir este entero. Como este entero yo lo repartí en dos partes iguales, por lo tanto esas dos partes me corresponden al denominador, porque son las partes en que yo repartí ese entero. Luego tenemos el numerador, y el numerador me indica las partes que yo voy a tomar o voy a considerar de esa repartición. Ejemplo, este entero yo solamente voy a considerar una parte. Y esa parte que yo consideré corresponde al numerador. Si ustedes se fijan, es muy sencillo poder representar o escribir una fracción, siempre y cuando yo sepa diferenciar entre el numerador y entre el denominador. Denominador son las partes en que yo repartí ese entero en partes iguales, y el numerador son esas partes que yo tomé de ese entero, que yo consideré o que yo me comí o que yo pinté. Ese corresponde al numerador. También nosotros vimos la clase pasada los tipos de fracciones. Recordamos que una fracción propia, que ya la habíamos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Que es la más fácil de todas. Recordar que la fracción propia corresponde al que el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, no se alcanza a tomar un entero completo. Y acá yo tengo el ejemplo. Un medio es una fracción impropia, porque se tomó una parte de ese entero, ¿ya? También vimos las fracciones impropias y números mixtos. Estos tipos de fracciones, recuerden que se relacionan entre sí. Por lo tanto, esta es la que más vamos a ver en este tema, que corresponde al tema de las fracciones y números mixtos. Una fracción impropia, recuerden, es que el numerador es mayor al denominador. Por lo tanto, una fracción impropia siempre va a ser mayor a una parte entera, ¿ya? Como por ejemplo, acá yo tengo 4 medios. 4 medios es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor a una parte entera. También tenemos un número mixto. El número mixto se compone por una parte entera y una parte fraccionaria. Ejemplo, tengo 2 enteros y acá lo voy a dibujar bien, y un tercio.
Este corresponde a un número mixto, porque se compone por una parte entera, que es el 2, y una parte fraccionaria, que es 1/3. Por lo tanto, el número mixto también representa o es más grande a una parte entera y se relaciona entre sí con la fracción impropia. Acá yo tengo una representación gráfica. Tengo dos enteros en el cual son dos piezas. Esta representación gráfica yo la quiero expresar tanto como una fracción impropia o como un número mixto. Recordar que una fracción impropia y número mixto son iguales. Yo lo puedo expresar de distintas formas mediante una representación gráfica. Si esta representación de estas piezas yo la quiero expresar como fracción impropia, tendría la siguiente fracción, 15 octavos. ¿Por qué 15 octavos? Porque cada entero yo lo dividí en 8 partes iguales. Y si ustedes se fijan acá, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo que acá, en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, como yo la dividí en 8 partes iguales, representa el denominador. Y de estas partes que yo dividí cada entero, solamente consideré 15, es decir, tomé 15. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí me faltó una. Por lo tanto, yo solamente de estos dos enteros consideré 15 pedacitos. Por lo tanto, la fracción que representa esta gráfica o esta repartición de pieza corresponde a 15 octavos. Por lo tanto, sería una fracción impropia. Ahora, si esta misma representación gráfica yo la quiero ahora expresar como número mixto, sería lo siguiente. Acá tomé ¿cuántos enteros completos? Un entero, 7 octavos. Si ustedes se fijan, esto es muy sencillo. Recuerden que esto no es necesario que ustedes lo escriban en su cuaderno porque ya lo tienen escrito desde la clase anterior. Para comenzar, vamos a explorar un poquito, ¿ya? Y vamos a resolver el siguiente problema matemático. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes van a seguir la lectura con mucha atención. Dice que 3 amigos quieren repartirse una barra de chocolate. Ustedes observan que al costado izquierdo del computador yo ya tengo mi barra de chocolate. Generalmente cuando uno compra un chocolate viene solamente una barra. Esa barra ya me representa un entero. Luis propone que la deben cortar en 3 partes iguales y comerse una. Clara dice que es mejor cortarla en 6 partes iguales y comerse solo 2. Finalmente, Eugenia sugiere cortarla en 9 partes y comerse solamente 3, una para cada uno. ¿En cuál caso comerán más chocolates? Acá nosotros, primero, antes de comenzar a resolver el problema, vamos a representar esta barra de chocolate en fracciones de acuerdo a lo que nos sugiere Luis, que nos sugiere Clara y que nos sugiere Eugenia. Yo los voy a invitar a ustedes que hagan una pausa al video y les voy a solicitar lo siguiente. Que ustedes recorten de una hoja de cuaderno o una hoja de computador o una cartulina, recorten 3 barritas de estas de forma rectangular. Ustedes ven el tamaño, pero las 3 tienen que ser del mismo tamaño, del mismo largo. Entonces van a cortar 3 barritas de estas. ¿Y para qué las van a cortar? Porque en cada barrita vamos a representar las fracciones que nos proponen nuestros 3 amigos. Y vamos a comenzar. Luis, ¿cierto? Él dice que propone cortarla en 3 partes iguales.
Por lo tanto, la primera barrita, ¿en cuántas partes la van a dividir? En 3 partes. Y él dice tomar solamente una. Lo van a hacer así, a lo mismo que Clara y que Eugenia. Y yo voy a seguir avanzando en el problema matemático. Después, cuando ustedes ya tengan listas sus barritas representadas con las fracciones que proponen estos 3 amigos, la van a dejar en su mesita y van a seguir nuevamente la lectura de este video. Y comenzamos. Vamos a representar las barras de chocolates que nos propone cada amigo según las fracciones que ellos nos indicaron. Vamos a empezar con Luis. Lo vamos a ver gráficamente. Luis, él dijo que propuso que esta barra de chocolate, ¿cierto?, la teníamos que repartir en 3 partes iguales y solamente tomar una. Ustedes en sus hojitas van a tener esto, lo mismo que yo. Yo representé la misma barra que hizo Luis, que él dijo que teníamos que representarla en 3 partes iguales y solamente tomar una. Por lo tanto, ¿qué fracción representa esta barra que nos propone Luis? 1/3. Perfecto. Él dice que cada uno entonces nos vamos a tener que comer 1/3 de la barra de chocolate. Ahora vamos con Clara. Ustedes ya tienen la barra de chocolate representada en su cartulina, lo que propone Clara. Y Clara dice que ella prefiere repartir esa barra de chocolate en 6 partes iguales y solamente comerse 2. Por lo tanto, acá yo la tengo representada la barra de chocolates en 6 partes iguales y tomarla 2. Lo mismo que yo tengo acá con mi barra, como yo les indiqué anteriormente, en el cual ustedes tenían que representar las fracciones que nos decía cada amigo. Acá yo la tengo dividida en 6 partes iguales, como dice Clara, y solamente tomé las 3 partes, como dice ella. Por lo tanto, la fracción que equivale a esta barra, que representa a esta barra, corresponde a 2/6, porque tomé, me equivoqué, esa es la tercera, aquí está, porque tomé 2 partes, ¿cierto?, de un total de 6 que dividí, que es lo mismo que ustedes están observando en pantalla. Ahora vamos a representar la fracción que nos dice Eugenia. Eugenia nos dice que mejor esa barra de chocolate la vamos a repartir en 9 partes y comerse solamente 3 de ellas para cada uno. Si ustedes se fijan, esta barra está repartida en 9 partes y solamente nos vamos a comer 3. Lo mismo que yo hice aquí. Ahora sí, esta corresponde a Eugenia. Esta barra yo la repartí en 9 partes iguales, como dice Eugenia, y solamente tomamos 3 partes, en el cual ustedes lo van a tener en sus cartulinas que yo les solicité que recortaran. Por lo tanto, la fracción que representa esta gráfica corresponde a 3/9. Ahora, ustedes pueden observar tanto en pantalla como sus barras de chocolates, que yo aquí las junté todas, ¿cierto? Las 3 representaciones, la de Luis, la de Clara y la de María Eugenia. Es la misma que ustedes observan en la pantalla. Entonces, si ustedes se fijan, estas barras representan distintos tipos de fracciones, ¿cierto? Distintos tipos de fracciones. Pero si ustedes se fijan, en ambos casos se va a comer la misma porción de chocolates. Si ustedes se fijan en pantalla, que yo lo mostré con una flechita acá, se está comiendo la misma parte de chocolate y lo mismo que yo tengo acá. Lo voy a mostrar para este lado. Ahí. Si ustedes se fijan, se está comiendo la misma parte de chocolate independientemente que se haya repartido en distintas partes el entero. A esto nosotros le llamamos fracciones equivalentes, son más conocidas como fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque representan la misma parte tomada del entero, independientemente que sea un numerador distinto o un denominador distinto, porque se tomaron las mismas partes. Es lo que pasó acá en el ejemplo de la barra de chocolate, la que quería repartirse en distintos amigos.
Los tres querían repartirla de distintas formas. Entonces la pregunta era, ¿quién va a comer más chocolate? En ningún caso nadie va a comer más chocolates que los otros, sino los tres van a comer la misma porción de chocolate independientemente que la hayan repartido de distintas formas. Y a esto nosotros lo llamamos como fracciones equivalentes. Como podemos ver, en los tres casos, los niños comen la misma cantidad, es decir, la tercera parte del chocolate. Si ustedes se fijan, la parte coloreada es la misma en los tres casos. Por lo tanto, la fracción 1/3, 2/6 y 3/9 son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque aunque se expresen de distintas formas las fracciones, se representa la misma parte tomada del entero. Es lo mismo que ustedes están observando acá y lo que yo le mostré acá, que es la misma gráfica que lo representé de manera concreta. Si se fijan, representan la misma parte tomada del mismo entero, independientemente que se haya repartido en diferentes formas y que se haya tomado distintos trozos. Ahora los voy a invitar a que noten en su cuaderno de matemática este ejemplo de exploración y posteriormente seguimos con la clase de hoy día. Entonces, fracciones equivalentes, las vamos a definir. Dice, dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad tomada de un entero, aunque ocupen un numerador y un denominador distinto. Como yo les expliqué en el ejercicio anterior, en donde exploramos qué son las fracciones equivalentes a través de un problema matemático. Ejemplo. Aquí voy a presentar otro problema. Dice, los estudiantes durante la clase de educación física corren sobre una pista y su recorrido representa la parte pintada, es decir, la pista que ellos van a correr, esa va a representar mi parte entera y lo que ellos recorren va a representar la parte pintada. Por lo tanto, acá yo le estoy mostrando que la pista representa a un entero. Esta amiga recorrió un medio, ¿cierto?, de la pista, es decir, uno de dos partes iguales. Corresponde a un medio. Otro amigo recorrió 2 de 4 partes de esta pista, por lo tanto recorrió 2/4. La otra compañera recorrió 4 de 8 partes iguales, es decir, 4/8, porque repartió esta pista, que está entero, en 8 partes iguales y solamente recorrió 4 de 8. Las fracciones 1/2, que representé acá, 2/4 y 4/8, tienen numeradores y denominadores distintos, como ustedes lo pueden observar acá. Pero 1/2 representa las mismas partes del entero que 2/4 y que 4/8. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Si ustedes se fijan, yo acabo de colocar una línea de forma vertical en el cual me está diciendo que independientemente de las partes o de las pistas que ellos recorrieron la misma parte. Acá recorrió 1/2, acá 2/4 y 4/8. Por lo tanto, recorrieron la misma parte de la pista, es decir, de este entero. Y esto se conoce como fracciones equivalentes. Recordar que las fracciones equivalentes, independientemente que tengan un numerador y un denominador distintos, representan la misma parte del entero. ¿Y cómo estamos identificando fracciones equivalentes? De manera gráfica. Vuelvo a repetir, este entero representaba la pista completa. Esta amiga recorrió 1/2 de la pista, que quiere decir que este entero lo dividió en 2 partes y recorrió solamente 1/2. Este amigo de acá
dividió la pista en 4 partes iguales, ¿cierto? Y solamente recorrió 2 partes de ella, es decir, 2 cuartos. Y la última amiga dividió la pista en 8 partes iguales y solamente recorrió 4 partes de 8 que la dividió. Por lo tanto, la fracción corresponde a 4 octavos. Y si ustedes se fijan que la línea aquí me está representando que ellos recorrieron la misma parte de la pista, independientemente que lo hayan utilizado con fracciones distintas. Y como dice acá, las fracciones 1/2, 2 cuartos y 4 octavos, como tienen numerador y denominador distintos, representan las mismas partes de este entero. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Ahora los voy a invitar nuevamente que anoten en su cuaderno de matemática la definición de fracción equivalente y sus ejemplos. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Recuerden que la clase pasada nosotros estuvimos trabajando lo que son las fracciones impropias y los números mixtos, ¿cierto? Nosotros lo representábamos de manera gráfica y expresábamos esa gráfica tanto como fracción impropia y como número mixto y nos dimos cuenta que representa la misma parte tomada del entero. La única diferencia que una se expresa en fracción y otra como número mixto. Vamos a ver acá, tenemos la representación de la siguiente gráfica. ¿Cierto? Entonces, esta gráfica la vamos a expresar como fracción impropia y a la vez como número mixto. Primero la vamos a representar como una fracción impropia. Si ustedes se fijan acá, tenemos 3 enteros. Tenemos un entero, 2 enteros y tenemos 3 enteros. Ahora tenemos que ver en cuántas partes está repartido cada entero. Tenemos en 4 partes que está repartido cada entero. Por lo tanto, ya sabemos que eso nos va a representar el denominador. 4 enteros. ¿Y cuántas partes tomamos de ese entero? Es decir, ¿cuáles consideramos o pintamos? Pintamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, eso corresponde al numerador. Por lo tanto, la fracción impropia que representa esta gráfica sería 9 cuartos. Ahora, esta misma gráfica la vamos a expresar, pero como un número mixto, al revés. Nos fijamos primero las partes enteras. ¿Cuántas partes enteras tenemos tomadas? Tenemos una acá y una acá, ¿cierto? En total, ¿cuántas partes tenemos tomadas? Tenemos 2 enteros, por lo tanto, esa sería mi parte entera, 2 enteros. Ahora nos vamos a la parte fraccionaria. ¿Cuántas partes está dividido cada entero? 4 partes, que eso representa el denominador. ¿Y cuántas partes tomamos del entero que nos quedó? Una sola, por lo tanto, ese sería numerador. Por lo tanto, el número mixto que representa esta gráfica sería 2 enteros y 1 cuarto. ¿Por qué? Porque acá tomamos 2 enteros completos y de este tercer entero solamente tomamos 1 de 4. Por lo tanto, el número mixto que representa esta gráfica sería 2 enteros y 1 cuarto. Ustedes se fijan y pueden estar pensando, como estamos viendo fracciones equivalentes, ustedes me pueden decir, entonces el número mixto de 2 cuartos con 9 cuartos pueden ser fracciones equivalentes. Exactamente correcto. Este número mixto, que es 2 enteros, 1 cuarto, es equivalente a 9 cuartos, porque independientemente cómo se exprese o cómo se representa la fracción, representa las mismas partes tomadas de estos enteros. La única diferencia que la primera yo la expresé como fracción impropia y después la expresé como un número mixto. Pero en el fondo representan las mismas partes tomadas de un entero. Por lo tanto, este número mixto es equivalente a esta fracción propia o bien esta fracción impropia es equivalente a este número mixto.
Vuelvo a repetir, la fracción 9/4 y el número mixto 2 enteros 1/4 son distintos, pero ambos representan la misma cantidad tomada de uno o más enteros. Por lo tanto, también son equivalentes. Por eso que yo en la clase pasada le enseñé a ustedes cómo expresar tanto una fracción impropia como mixta y viceversa. Lo hicimos de manera gráfica, ¿cierto? Y también realizamos transformaciones realizando cálculos matemáticos. Por lo tanto, una fracción impropia también es equivalente a su número mixto, porque independientemente que son distintos, representan la misma cantidad tomada de uno o más enteros. Por lo tanto, son también fracciones equivalentes. Ahora, nuevamente, los voy a invitar a que anoten en su cuaderno de matemática el ejemplo número 2 que ustedes están observando en pantalla. También nosotros podemos encontrar fracciones equivalentes en una recta numérica. Recuerden que el año pasado yo les enseñé a ustedes cómo ubicar fracciones en la recta numérica. Vamos a observar la siguiente recta numérica que yo les voy a presentar a continuación. Yo tengo esta fracción de un medio. Esta fracción yo la quiero ubicar en mi recta numérica. Acá yo ya la tengo ubicada. Para yo poder ubicar esta fracción en la recta numérica, me tengo que fijar en el denominador, porque el denominador me va a decir en cuántas partes yo voy a dividir este entero. Por lo tanto, como me dicen dos partes, yo lo dividí en dos partes y solamente tomé una. Desde 0, ¿cierto? Salto a una, es decir, un medio. Ahora, ¿qué significa? Que la unidad esta está dividida en dos partes iguales. Ahora me voy con la fracción 2/4. Si yo la quisiera ubicar en la recta numérica, yo me voy a tener que fijar en el denominador y esa unidad dividirla en 4 partes iguales, es decir, 1, 2, 3, 4. Y solamente voy a tomar 2. Siempre empezar desde el 0 como lo vimos el año pasado. 1, 2. Es decir, acá está ubicada la fracción 2/4. Ahora nos vamos con otra fracción. Tengo la fracción 4/8. De la misma manera, me fijo en el denominador y la parte entera o la unidad la divido en 8 partes iguales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a tomar solamente 4 partes. Es decir, comienzo desde el 0. 1, 2, 3, 4. Como nos dice acá en las flechitas. Ahora, como yo ya tengo ubicadas estas fracciones en la recta numérica, necesito ver qué fracciones son equivalentes. A simple vista yo ya lo estoy observando en la pantalla. Podemos notar acá que la fracción o la ubicación de las fracciones 1/2, 2, aquí lo voy a anotar, 1/2, 2/4 y 4/8 representan la misma parte tomada en la recta numérica, si ustedes se fijan. La diferencia es que 1/2 se dio el salto más largo, ¿cierto? La 2/4 solamente dio 2 saltitos, pero llegó a la misma ubicación. Y la 4/8 dio los saltos más cortitos, que fueron 4, pero a la vez llegó a la misma ubicación. Por lo tanto, las fracciones 1/2, 2/4 y 4/8 representan lo mismo. Por lo tanto, son fracciones equivalentes que están en la recta numérica. 1/2, 2/4 y 4/8 son fracciones equivalentes. Recuerda que para ubicar fracciones en una recta numérica puedes realizar lo siguiente. Primero, entre números enteros y considerando el denominador, como yo te expliqué anteriormente, divides en partes iguales cada espacio que representan la unidad o el entero según lo que sea necesario. Número 2, a partir del 0, cuenta el número de partes que corresponde al numerador y ubicas la fracción en la recta numérica.
Recuerden que el año pasado nosotros lo hicimos con el salto del sapito. ¿Recuerdan? Que el salto del sapito comenzaba desde el 0 y saltaba en la recta numérica, llegando a las partes que yo necesitaba tomar de ese entero y lo que me representaba la fracción. Si ustedes se fijan, identificar fracciones equivalentes en la recta numérica es muy sencillo. Recordar que las fracciones equivalentes, independientemente que sean distintas fracciones, representan la misma parte tomada de un entero o de una unidad. Y el ejemplo más simple en la recta numérica, si ustedes se fijan, acá se tomaron las mismas partes de este entero. Nuevamente les voy a pedir que anoten en su cuaderno de matemática el ejemplo de cómo identificar fracciones en una recta numérica. Luego de que yo ya les haya enseñado cómo identificar fracciones equivalentes de manera gráfica, en números mixtos y fracciones impropias y en la recta numérica, vamos a practicar un poco lo aprendido en la clase de hoy, en el cual ustedes van a tomar su cuaderno de matemática y van a copiar los siguientes ejercicios. Como dice acá, copia en tu cuaderno los siguientes ejercicios y luego resuelve. Acá tienen que identificar las fracciones equivalentes representadas de manera gráfica y solamente completar. Acá tenemos un entero, ¿cierto?, que está dividido en 3 partes iguales y tomamos 2 de ellos, es decir, 2/3 del entero están pintados. Acá, si ustedes se fijan, este mismo entero está dividido en 6 partes iguales. Solamente tienen que completar las partes que están tomadas. Y lo mismo pasa con la letra B. Si ustedes se fijan que ambas fracciones que ustedes van a anotar acá son equivalentes porque me representan la misma parte del entero o la misma parte tomada del entero. Independientemente que este entero sea repartido en distintas partes y se hayan tomado también distintas partes. Luego, nuevamente en su cuaderno van a anotar la segunda parte del ejercicio de práctica. Acá ustedes van a completar estas restas numéricas, ¿cierto? Ya están hechas las restas numéricas y ustedes solamente tienen que completar con los datos que faltan. Acá tenemos 3 rectas numéricas, ¿cierto? En el cual está dividida en distintas partes iguales, pero es en el mismo entero, es decir, un entero. Acá en la primera recta el entero está dividido en 3 partes iguales porque me lo está indicando el denominador de acá. Solamente ustedes en el recuadro deben completar la fracción que sigue posteriormente a 1/3. Acá tenemos 1/3 y después ¿cuál sigue? Es muy fácil. Lo mismo pasa con la segunda recta numérica, que está dividida en 6 partes iguales como me indica el denominador. Por lo tanto, ya sabemos que todos sus denominadores son 6 y solamente deben completar con las fracciones que faltan. Acá en la tercera recta numérica está dividido el entero en 9 partes iguales porque ya me lo está indicando el denominador. Por lo tanto, acá solamente ustedes en los recuadros deben anotar las fracciones que faltan de acuerdo al salto del sapito como yo les enseñé el año pasado. Es decir, aquí tengo un salto sapito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien fácil. Luego, ustedes tienen que utilizar estas restas numéricas para responder a esta actividad, en el cual ustedes deben completar con 2 fracciones en cada caso. Y luego me deben explicar cómo encontraron esa fracción. Ejemplo, 1/3 sabemos que está en esta recta. Entonces debemos saber qué fracciones son equivalentes a 1/3. Fijarse con las restas numéricas que están acá, yo ya le estoy dando una pista con mi puntero láser. Luego, la fracción 2/3, ¿dónde está 2/3? Ustedes deben saber dónde está de acuerdo a lo que ustedes ya hayan ubicado. Y le estoy dando una pista. 2/3 tienen que anotar al lado sus 2 fracciones que son equivalentes. Esto es muy sencillo. Luego que ustedes hayan terminado esta actividad en su cuaderno, tienen que seguir a la clase que estamos viendo con la siguiente diapositiva.
Ahora ustedes van a poner en práctica lo que aprendieron en la clase de hoy. Van a resolver su guía de trabajo, que va adjunta al blog del colegio, en el cual, si ustedes cuentan con una impresora en sus casas, la pueden imprimir o bien retirar este material impreso en el colegio. Acá viene un pequeño recordatorio, ¿cierto? Que lo que son las fracciones equivalentes, recuerde que son aquellas que, aunque tengan un numerador o denominador distinto, representan la misma parte que se toma del entero. Acá ustedes pueden observar un ejemplo. En la actividad número 1, ustedes tienen que pintar las partes de cada entero para representar las fracciones equivalentes a un quinto. Tenemos esta fracción, un quinto, que es la que está representada acá, que ya está tomada. Entonces, ustedes tienen que pintar a estos dos enteros otras fracciones que sean equivalentes a esta y anotarlas acá. Luego, en la número 2, ustedes tienen que dividir las barras y escribir una fracción equivalente a la representada en cada caso. Ejemplo, en la letra A nosotros tenemos acá dos enteros que acá se dice como barras. Tienen que dividir la segunda barra, la que está en blanco, en 10 partes iguales. Es decir, ese entero dividirlo en 10 partes iguales y pintar solamente las partes para representar la fracción equivalente a 2 quintos. Esta fracción 2 quintos ya la tenemos representada de manera gráfica, que la tenemos dividida en 5 partes iguales y solamente pintamos 2 partes de esta fracción. Y en esta barra es la que ustedes tienen que dividirla en 10 partes y pintarlas para que sea equivalente a 2 quintos y anotar acá dentro de este recuadro la fracción. Lo mismo pasa con la B. Tienen que dividir la segunda barra, esta que le estoy mostrando acá con la manito, en 12 partes iguales y pintar solamente las partes para mostrar una fracción equivalente a quinto sexto, la que ustedes observan acá y está representada acá de manera gráfica, el cual está dividida en 6 partes iguales y tomamos 5 partes. Y en el recuadro anotar la fracción equivalente que ustedes representaron acá. Acá hay un pequeño recordatorio que vienen en nubecitas, es importante que ustedes lo lean. Dice, recuerda, el denominador indica en cuántas partes se divide el entero. Luego vamos al ejercicio número 3. Tienen que completar con el numerador y el denominador que falta en las siguientes fracciones equivalentes. Todas estas fracciones que están representadas con un circulito, ¿cierto?, de manera gráfica o pictórica, son fracciones equivalentes. Representan la misma cantidad, si ustedes pueden observar, se tomaron la misma cantidad, pero la única diferencia es que están divididas en distintas partes. Y su numerador es distinto igual, pero por lo tanto igual son equivalentes. Entonces, ustedes en los recuadros faltantes solamente tienen que completar con el numerador o denominador que falta. En este caso, acá falta el denominador, aquí falta el numerador y aquí falta el denominador. Luego pasamos a la número 4, donde identificamos y hallamos fracciones equivalentes usando la recta numérica, tal cual como yo les expliqué en el video de la clase. Acá ustedes tienen que usar estas 3 rectas que observan acá, que son rectas numéricas. Hay fracciones ubicadas en estas rectas y ustedes tienen que hallar o identificar las fracciones que son equivalentes a partir de estas 3 rectas. En esta recta tenemos, todas son un entero. Acá en la primera está dividida en 4 partes iguales y solamente tomamos 3 partes. La diferencia es que en esta recta representa el mismo entero de arriba, pero están divididas en 8 partes iguales. Y la tercera recta es el mismo entero, pero está dividida en 12 partes iguales. Yo acá, a simple vista con la manito, ya estoy identificando las fracciones equivalentes. Luego que ustedes hayan ubicado estas fracciones equivalentes, tienen que responder a las preguntas acá. Las fracciones equivalentes a un cuarto, de la que está por acá, ¿cierto?, representadas en las rectas anteriores son, y ustedes solamente tienen que completar. Las fracciones equivalentes a completar son 4/8 y también deben completar de acuerdo a lo que está acá en las rectas numéricas.
Y la C, las fracciones equivalentes 3/4, y acá hay otra, y otra fracción son equivalentes, tienen que responder de acuerdo también a lo que aparece acá en las restas numéricas. Y la última, que es la número 5, ustedes tienen que unir con una línea la fracción equivalente a cada número mixto. Acá al costado izquierdo tengo números mixtos y acá tengo sus fracciones equivalentes, que son fracciones impropias. Recuerden que yo les expliqué a ustedes que una fracción impropia se puede expresar como también un número mixto y también son equivalentes porque representan la misma parte o la misma parte tomada de un entero. Acá, para poder encontrar la fracción equivalente, solamente van a tener que transformar los números mixtos a fracciones impropias. Esta yo se la enseñé a ustedes en la clase número 8 de matemática. Acá también hay una nubecilla donde ustedes pueden recordar. Dice, para encontrar una fracción equivalente a un número mixto, recuerda realizar la transformación. Y para esto te voy a invitar a que veas un recordatorio y entres a la aplicación de TikTok. Y hay un video explicativo bien cortito que no dura más de 1 minuto donde se hace la transformación de número mixto a fracción impropia. Y acá abajo te adjunto el link de TikTok, que es matemática.mjz2020. No olviden que al terminar su guía deben enviar los reportes de esta guía de trabajo. Recuerden que es importante que ustedes envíen sus reportes para yo poder ver el avance que ustedes vayan adquiriendo durante estas clases a distancias. Y los correos deben enviarlos de acuerdo a la profesora que les corresponde a su asignatura. En este caso, como estamos con el sector A, corresponde que ustedes me envíen su reporte a mi correo electrónico, que es lebriones@daem. Luego de que ustedes hayan terminado de resolver su guía de ejercicios y su actividad, que fue la primera, en la cual tenían que hacerla en el cuaderno, no olviden poder enviar sus reportes, ya que esto es de suma importancia para poder entregar una retroalimentación y a la vez yo poder ver los avances que ustedes han logrado durante esta actividad. Recuerden que los reportes me lo tienen que enviar a mi correo electrónico lebriones@daemspp.cl. Si hay algo que no les haya quedado claro en la clase de hoy día, pueden ustedes escribir a mi correo con las dudas que ustedes tengan, o bien enviarme vía WhatsApp en el grupo de curso que tenemos de la asignatura de matemática, y yo las voy a atender las dudas de forma inmediata. Pero lo más importante, por favor, enviarme los reportes. Ahora el video de esta clase la pueden ver todas las veces que quieran, ya sea en mi canal de YouTube o bien que está en el portal o en el blog del Colegio MJ Sañarto. Espero que esta clase le haya servido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video en el cual vamos a seguir trabajando fracciones equivalentes, pero esta vez lo vamos a hacer con algunos cálculos matemáticos. Yo me despido de ustedes, les envío un beso enorme y los extraño mucho, 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 y espero que esto pase muy rápido para que nos volvamos a ver en el colegio y nos podamos reír, podemos abrazarnos, etc. Así que nos vemos en la próxima clase.